sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Y tuviéramos claro cuál es la función que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, créame que eso realmente transformará nuestras vidas. Entonces, la enseñanza que el pastor Flavianito trae para hoy, que es continuación de lo de la semana pasada, me imagino que irá a retomar algunos punticos, unas cositas, ¿cierto? Es esencial. Yo sí quisiera que de verdad todos tomáramos tan atenta nota de esto, porque en verdad, se los digo, de todo corazón, pongan mucho cuidado con el tema. El tema es demasiado relevante para transformar vidas. El Espíritu Santo nos lleva a la transformación. Ahora sí, lo dejo, pastor. Gracias, pastor. Muy buenos días, iglesia. El Señor les siga bendiciendo en gran manera. Qué alegría volver a verles otra vez aquí en esta mañana. Entonces, sin más preámbulos, les invito a que cierren sus ojitos por un instante y preparen su corazón. En esta mañana ha sido un tiempo tan hermoso, Señor, a través de estas canciones, a través de la ministración de la cena, a través de las palabras que los jóvenes de la alabanza nos han dado, a través de esta ministración que nos ha traído Cecitar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos has estado hablando todo el tiempo. Y nosotros, como los discípulos de Emaús, te invitamos para que estés aquí con nosotros, porque en tu presencia, Señor, se quita todo velo, toda duda, toda incredulidad, todo temor. ¿Cómo te necesitamos? Háblanos en esta mañana. Háblanos, Señor. Necesitamos escucharte. Anhelamos conocerte, precioso Señor. Amén. Gracias, Señor. Cuando inicia la historia bíblica, allí en el libro de Génesis, ustedes recuerdan, alguien decía en estos días que cuál puede ser el versículo más leído de la Biblia. Y muchos decían que pues Juan 3:16 u otros textos. Sin embargo, yo creo que el versículo más leído de la Biblia, cuando tú tienes la Biblia por primera vez, a donde tú vas es a Génesis 1:1. Porque tú comienzas a mirar la Biblia y el primero que tú lees es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el versículo 2 nos dice algo interesante, ¿no es cierto? ¿Qué dice el versículo 2? Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Pero ahí termina? No. ¿Qué dice la frase siguiente? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, produciendo orden, ¿cierto? Trayendo orden. ¿Quién trajo orden a esa tierra desordenada y vacía? El Espíritu de Dios. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana podemos honestamente identificarnos con ese versículo 2? Flaviano, antes de conocer la verdad, de conocer a Cristo, ¿cómo estaba la vida de Flaviano? Desordenada y vacía. ¿Quién vino a traer orden a mi vida? El Espíritu
de Dios. Amén. Por eso, como decía el pastor, es tan importante que nosotros aprendamos a relacionarnos con Él, a ser amigos de Él, a conocerlo. No teológicamente, doctrinalmente, conceptualmente, a conocerlo relacionalmente. Amén. Que Él llegue a ser ese verdadero amigo para cada uno de nosotros. Y entonces veíamos hace 8 días cómo Dios da una serie de promesas a través de los profetas, da una serie de promesas acerca de lo que será el nuevo pacto, acerca de lo que será la mayor realidad en la historia de la humanidad, la venida de Cristo. Recordemos que en el antiguo pacto el Espíritu Santo se manifestaba esporádicamente sobre algunas personas y sobre algunas circunstancias especiales. ¿Recuerdan? ¿Sí? Todos ustedes lo han escuchado y lo han sabido. Del antiguo pacto, la manifestación del Espíritu Santo era esporádica y sobre algunas personas esporádicamente, por un tiempo esporádico, y luego desaparecía, era quitado. Pero cuando viene Juan el Bautista, cuando Juan Bautista recibe su llamado para ser el precursor, para ser el que abre camino, Juan el Bautista nos dice algo importante que a veces lo pasamos por alto. Yo he escuchado enseñanzas, aquí estoy haciendo como un preámbulo nuevamente. A veces uno escucha enseñanzas de eminentes predicadores cuando hablan de Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista ha sido tomado prisionero y está Herodes pronto a sacrificarlo y envía unos discípulos a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y muchos entonces usan ese texto para decir que Juan el Bautista perdió la fe, que Juan el Bautista perdió como la noción, que por el susto, que por lo que está viviendo ahí, que terrible. Nosotros tenemos que aprender a mirar el contexto de la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nace, o antes de nacer, allá en Lucas, en el capítulo 1, capítulo 2, nos dice que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Jesucristo fue qué? Y ustedes al escuchar esa palabra, ¿qué viene? O sea, que Él es como qué para el Señor Jesucristo. Es su autoridad. Amén. Luego, en Juan, el capítulo 3, versículos 21 y 22, nos dice que estando Juan, hace 8 días lo mencioné, pero en otro contexto, Juan Bautista, pues está bautizando, viene el Señor Jesucristo, y recuerda que veíamos algo importante hace 8 días. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Orando. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Orando. ¿Y qué sucedió cuando Él estaba orando? Los cielos fueron abiertos y Él fue ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. En Lucas, el capítulo 4, que todo es, el problema es ese, que yo enseño a nivel de seminario, entonces yo comienzo a ir copilando allí textos que espero les ayuden a ir comprendiendo, porque es la función del maestro, ¿no es cierto? Más que predicar,
es enseñar, y enseñar implica esto de repasar, de repetir. Entonces, cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio, en Lucas mencionaba, ¿no es cierto? Recuerdan que los 4 evangelistas tienen una misión diferente, ¿no es cierto? Y los 4 presentan a Jesucristo de una manera diferente. No voy a repetirlo ahora, pero Lucas presenta a Jesucristo como hombre, como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto, porque su evangelio está escrito para los griegos. Amén. Para el pueblo griego. Entonces Lucas enfatiza mucho, miren, ese proceso. Jesús, en el capítulo 1, él fue engendrado por el Espíritu Santo. En el capítulo 3 nos dice que él fue lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 4, versículo 1, nos dice que Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo, pero nos dice algo más, que Jesús era guiado, movido por el Espíritu Santo. En el versículo 14 del capítulo 4, nuevamente Lucas nos dice, y Jesús caminaba en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo caminaba Jesús? En el poder del Espíritu Santo. Cuando llega el versículo 18 de Lucas, el mismo Señor Jesucristo dice, el Espíritu de Dios, del Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para anunciar el año de la buena voluntad del Señor. Noten lo que Jesucristo cita allí, varias cosas que formaban parte de el propósito de su venida. Pero para poder cumplir su ministerio, él no inició ninguna área de ministerio, ningún servicio, hasta que no estaba lleno del Espíritu Santo. Aunque había sido engendrado por el Espíritu Santo, necesitaba ser lleno del Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo, caminar en el poder del Espíritu Santo. Y ahora, caminando en ese poder, él mismo se identifica y dice, el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Ese sobre mí no es una aureola, como muchos se la imaginan. No, eso es otro tema importante. Ay, es que qué problema, ¿no es cierto, pastor? Uno quisiera darles todo, explicarles todo como digerido allí, desmenuzadito, porque esa es como la función del maestro, ¿no es cierto? Desmenuzar. Y entonces, cuando Jesucristo dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, uno lo relaciona con una aureola, porque así se lo imaginaron a uno, algo aquí encima. El Espíritu de Dios está aquí encima. No. El Señor Jesucristo dice en Mateo 11, 28 al 30, todos los que estéis, venid a mí, todos los que reconozcan, ¿cierto? Que necesitan ser libres, están llevados, están cargados, están cansados, están abatidos, están confundidos. Todos aquellos que reconozcan esto y reconozcan que necesitan ayuda, sencillamente vengan a mí y yo los haré descansar. Pero el versículo siguiente nos dice, llevad mi yugo sobre, otra vez mire la palabra, sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas,
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Noten que allí Jesucristo usa una expresión y es sobre, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, el mismo yugo que yo llevo es el mismo yugo que ustedes, mis discípulos, tienen que llevar. ¿Y cuál era ese yugo? ¿Cuál era ese yugo? Entonces allí en Mateo 12, 18, se cita un texto del Antiguo Testamento, una profecía de Isaías que dice, he aquí mi siervo. ¿Mi qué? Mi siervo, mi escogido. Pondré sobre él, ¿qué? Pondré sobre él, ¿qué? Mi espíritu. Entonces ya estamos viendo el panorama un poco más completo. Entonces, cuando Jesucristo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, no es una aureola. ¿Qué es? Un yugo. ¿Un qué? ¿Recuerdan que Jesucristo dijo allá en Mateo 11:29, llevad qué? Mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué qué? Mi yugo. ¿Y cuál era ese yugo? ¿Cuál era ese yugo? ¿Para qué sirve un yugo? Para unir dos fuerzas. Un yugo es un instrumento usado en el campo para unir dos fuerzas. Entonces, aquí en este lugar está Jesucristo con su yugo, y aquí en el otro lugar del yugo, en la otra esquina, en la otra punta del yugo, está el discípulo. Estás tú, estoy yo. Pero lo que los une es el yugo, y ese yugo es la presencia, el poder, la autoridad, la dirección del glorioso Espíritu Santo. Amén. ¿Lo estamos viendo? ¿Lo estamos entendiendo? Amén. Es por eso que Jesucristo dice allá en Juan 14 a 12, 13, de cierto os digo, todo aquel, ¿quién? ¿Quién? Pero aquí solamente hay como 4 que están identificados. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Pero todo aquel que ¿qué? ¿Qué dice el texto? De cierto os digo, todo aquel que crea en mí, todo aquel que ¿qué? Estoy preparando una enseñanza que es bien confrontante sobre la diferencia entre fe y creencia. Es bien grande y bien completa. Ahí la tengo ya. Lo mismo tengo otra serie de enseñanzas sobre Proverbios 14:23, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Pero ese es un seminario como, de ese versículo, es un seminario como para unos 2-3 meses. Pero no se preocupen por eso. Entonces el Señor Jesucristo dice, todo aquel que crea en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores obras hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Pero ¿qué dice en el versículo siguiente, ahí en el versículo 15? ¿Qué dice Juan 14:15? Porque es que hay que leer el contexto de la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo, ¿qué? Rogaré al Padre y os enviará al otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. El Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede ver ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis. Y eso forma parte de lo que viene ahorita aquí. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces la pregunta de confrontación aquí es: ¿realmente tú conoces al Espíritu Santo? ¿Realmente tú estás lleno, vives como Jesucristo, bajo la dirección, bajo la llenura del glorioso Espíritu Santo? Entonces, ¿cómo esperamos que se cumpla la otra parte? Nosotros queremos que Dios nos use, que Dios nos respalde, pero no queremos la otra parte. Si ustedes, ¿qué dice? Me aman y guardan mi palabra, ¿qué dice? Yo rogaré al Padre. O sea, sobre cada uno de ustedes y sobre cada uno de nosotros que cumpla esta parte. ¿Cuál parte? Amarlo y guardar su palabra. Este tipo de personas son aquellas que tienen la autoridad para hacer todas las cosas que hizo Jesús y aún obras mayores que las que hizo Jesús. Porque yo voy al Padre, pero les enviaré al Espíritu Santo. Amén. Y entonces todas las cosas que hizo Jesús, recuerden que Él no las hizo porque era Dios. Él no hizo ningún milagro, ninguna obra porque era Dios. No, porque Él se despojó de su deidad, de sus atributos, de su divinidad. ¿Se acuerdan? Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en semejante condición se humilló hasta la muerte y muerte de la cruz. Haya pues en vosotros el mismo sentir. El mismo sentir. Nunca dejó de ser Dios, pero se despojó por un tiempo de su divinidad. Todos los milagros que Él hizo, todas las señales, todo lo que Él hizo, no lo hizo porque Él era Dios. No. Él era hombre. Por eso estamos hablando de Lucas, que presenta a Jesucristo como el hombre perfecto. Amén. Entonces, siendo un hombre como tú, como tú, como tú, ¿cómo podía hacer todas estas cosas? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Porque había nacido de nuevo cuando fue engendrado por el Espíritu Santo. Cuando fue bautizado con el Espíritu Santo. Cuando caminaba en el poder del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros como iglesia anhelamos ese crecimiento, esa madurez espiritual, necesitamos ¿qué? Esa llenura del Espíritu Santo. Les decía hace 8 días, perdemos tanto tiempo en nuestras oraciones orando por muchas cosas. Hay mucho clamor, mucha intercesión. Y queremos crecimiento y organizamos planes y programas para que la iglesia crezca. Y es posible que la iglesia crezca numéricamente, pero no va a crecer espiritualmente, porque el responsable de ese crecimiento es solamente el Espíritu Santo de Dios. Dios, el Espíritu, no se mueve a través de programas ni a través de planes. Dios, el Espíritu Santo, se mueve a través de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Hombres y mujeres de oración. Era una de las partes que veíamos hace 8 días, cómo Pablo fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Orando.
cómo la iglesia primitiva en Hechos fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando. ¿Pero qué oraba? ¿Qué oraba? Buscando la llenura. Buscando el cumplimiento ¿de qué? De la promesa que lo vimos aquí. Cuando Pedro comienza a predicar, allá en Hechos el capítulo 2, cuando él comienza su enseñanza, dice: ¿por qué se asustan? ¿Por qué están confundidos por esto que está sucediendo? Esto no es nada nuevo. Esto es solamente el cumplimiento de la promesa. ¿Esto es solamente qué? El cumplimiento de la promesa. Y cuando la gente comienza y dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les dice Pedro? Sencillo. Arrepiéntanse. Ese es el primer paso. Arrepiéntanse. Cambien su manera de pensar, de actuar, de vivir. Abandonen su vida de pecado. De otra manera no hay esperanza. Arrepiéntanse y reciban a Jesucristo como el Señor de sus vidas. ¿Y qué dicen los versículos siguientes? ¿No recuerdan allá en Hechos 2? Para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, porque para ustedes y para vuestros hijos ahí hay una palabra importante que fue la que tocamos 8 días, es la promesa. Amén. ¿Estamos, iglesia? ¿Estamos? ¿Está muy enredado el tema? ¿Está muy complejo esto? Iglesia, tenemos que renovar nuestra manera de orar como iglesia. ¿Me estoy haciendo entender? Hay que pasar más tiempo como familia, como individuo, como congregación. Vigilia, sí, pero no paren hasta que este lugar no tiemble y todos sean verdaderamente llenos del Espíritu Santo. Porque es que la gran preocupación en la iglesia es esa. Jesucristo le dijo a estos hombres: ustedes lo conocen, al Espíritu Santo, porque está con ustedes y pronto estará en ustedes. Entonces la pregunta es esa: ¿qué tanto tú conoces al Espíritu Santo? ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo en tu vida diaria, en tus decisiones? Porque no es posible vivir la vida cristiana independientes de la dirección del Espíritu Santo. Jesucristo nos lo enseñó. Él tuvo que ser engendrado por el Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo, caminar en el poder del Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo y poder decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, pero no sobre mí, sino sobre mí. Entonces les decía que el Espíritu Santo es un yugo donde tú te colocas aquí y el Señor Jesucristo se coloca aquí. Y ahora sí, juntos, con la fuerza de Cristo, vamos a cumplir la meta, el propósito, el santo llamamiento de Dios. Pero si tú lo intentas solo, imposible. Imagínese un torito llevando el yugo él solo. La carga es muy pesada. Pero Jesucristo dijo: pero mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Amén, iglesia. ¿Sí ven lo importante que es entender el contexto allí? Entonces, cuando aquellos que se burlan de Juan el Bautista y dicen que perdió la fe, no. En Juan, el capítulo 1, versículos
30, 31 de Juan capítulo 1, dice Juan el Bautista: el que me envió a bautizar me dijo. ¿Quién lo envió a bautizar? Dios el Padre. ¿Qué le dijo? Sobre quien veas descender el Espíritu Santo. Pero hay una frase importantísima allí que marca la diferencia con el antiguo pacto. ¿Cuál es? Y que permanece en él. ¿Cuál es la diferencia? Que en el antiguo pacto el Espíritu Santo no permanecía. Pero ahora Jesucristo es las primicias de la permanencia. ¿De la qué? ¿De la qué? Permanencia del Espíritu Santo. Entonces noten que Juan Bautista está diciendo algo importante. El que me envió a bautizar me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo, sobre quien veas algo visible, algo tangible, algo práctico, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece. Entonces esa permanencia también es visible, también es tangible. Amén. Entonces, cuando Jesús comienza su ministerio, en Lucas 4:18, él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, y menciona varias cosas. Cuando Juan el Bautista está en la cárcel y envía a sus discípulos: vayan y pregúntenle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Si ustedes leen los 3 evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, ese mismo relato, ustedes van a encontrar que dice que en ese momento, cuando estos hombres vinieron y le preguntaron a Jesucristo eso, dice, en ese instante el Señor Jesucristo comenzó a sanar, a liberar personas, a sanar a los ciegos, a dar vista a los ciegos, a sanar a los que estaban cojos y a predicar el año de la buena voluntad del Señor. Y luego el Señor Jesucristo le dice a estos hombres que había enviado Juan el Bautista, no sé si ustedes se han centrado cuando leen ese texto, ¿no? Parece que no. Pero el Señor Jesucristo les dice: id y decid a Juan el Bautista lo que ustedes acaban de ver. Lo que ustedes acaban de ¿qué? O sea, el que me envió a bautizar me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Amén. Entonces, ¿qué es lo que los discípulos de Juan el Bautista vieron? Sí, dígalo, pastor, ¿la qué? Evidencia de la permanencia del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Amén. ¿Qué fue lo que ellos vieron? La evidencia de la permanencia. Y ahora yo dije, Él es las primicias. Jesucristo es las primicias. Porque luego todos aquellos que nacemos de nuevo, ¿y cómo nacemos de nuevo? Por el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo nacemos de nuevo? Por la palabra y por el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué tenemos que buscar? El bautismo del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué tenemos que buscar? La llenura del Espíritu Santo. Y esa llenura nos habla de ¿qué? De permanencia. Porque eso es algo que no sucede una vez en su vida. A veces uno pregunta a creyentes en diferentes lugares, ¿cuánto hace honestamente? Si les preguntara a ustedes, honestamente, ¿cuánto hace que tuvieron, si alguno la ha tenido, una experiencia con el Espíritu Santo?
¿Qué dicen? Grave, ¿no es cierto, pastor? Grave, grave. Porque el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 dice, si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Así de grave es el asunto, amados. Por eso el pastor dijo al iniciar, amados, pongámonos las pilas con esto. No tanto por escucharme, sino por asimilar, por practicar. Cuando Pablo, en Hechos 19, llegó a Éfeso, encontró un grupo de discípulos. Y Pablo, lo primero que les pregunta es, ¿y ustedes cómo les va con el Espíritu Santo? ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera habíamos oído que hay Espíritu Santo. ¿Saben que esta es la tragedia en la iglesia? Muchos cristianos, muchos que dicen ser cristianos, ni siquiera saben que hay Espíritu Santo. O lo saben teológicamente, doctrinalmente, y de pronto le cantan alguna canción al Espíritu Santo y de pronto, como algunos, hacen la oración fuerte al Espíritu Santo. Pero no tienen una relación viva, no hay evidencias, que es lo que estamos aquí mirando. Por eso estoy haciendo este preámbulo y me va a tocar volver dentro de 8 días. Pero es que, amados, como alguien que enseña la palabra, tenemos que mirar el trasfondo y ver la importancia y ver la necesidad. Porque entonces la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es la misma que Pablo le hizo a aquellos discípulos. Amados, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Algunos digan, sí. Evidencias. Evidencias. Hace 8 días nos centramos también en eso. Evidencia. Jesucristo le dice a aquellos discípulos que habían creído en él y que dijeron que eran de la descendencia de Abraham y que dijeron, nosotros somos hijos de Dios. Y terminaron siendo, ¿qué? Hijos del diablo. Porque él no está interesado en religiosidad, en ritualismos. Él no está interesado en teologías. Él está interesado en evidencias. Evidencias de que hemos nacido de nuevo. Evidencias de que verdaderamente el Espíritu Santo es el Señor en mi vida. Y hace 8 días les daba esa lista. Les dije, no es la única. Hay muchas cosas más, pero por lo menos estas 7 nos ayudan, nos orientan allí. ¿Cuál era la primera evidencia que mencionamos hace 8 días? Confianza, seguridad, fe en la salvación. Y les hice un pequeño preámbulo allí de ese primer punto, diciéndoles cuál es la mayor, una de las más grandes evidencias que tú y yo podemos tener acerca de que el Espíritu Santo sí está conmigo. Porque al decir esto que mencioné hace un momento, muchos ya están asustaditos y están preocupados. Y entonces, 20 años en la iglesia ¿y qué ha pasado? No, esto no es para condenar a nadie, no es para juzgar a nadie. Es para que nos examinemos a la luz de la palabra de Dios, fortalezcamos nuestros corazones en Él y echemos para adelante. Amén. Amén. Entonces, una de las cosas que les mencionaba hace 8 días era la lucha de las 2 naturalezas. Amén. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Alguno de ustedes honestamente ha experimentado
sigue experimentando cada día esa lucha de las dos naturalezas? ¿Alguno de ustedes aquí? ¿Sí? ¿O tú puedes pecar y te da igual? Pero si tú has nacido de nuevo, lo primero que tú sientes es dolor, tristeza en tu corazón. Y les decía la diferencia entre remordimiento, ¿cierto? Y arrepentimiento. Pero les hablaba también de la diferencia entre lo que Satanás produce, que es condenación, culpabilidad, ¿cierto? Y lo que Dios produce, que es arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento. Dele gracias a Dios cada vez que sienta eso en su vida. El impío no tiene eso. El impío peca y quiere seguir pecando. Y se jacta. ¿Han escuchado? Y han escuchado a veces algunos, entre comillas, cristianos. ¿Han escuchado a algunos dando testimonio? Algunos aparentemente cristianos dando testimonio. ¿Lo han escuchado? Se jactan cuando están hablando de que, uy, es que si no me lo hubieran quitado yo, mejor dicho. Se jactan. No hay dolor. No hay dolor en su corazón. Tiene que haber dolor en el corazón. Y ese dolor lo produce la presencia del Espíritu Santo. El diablo es mentiroso. Nosotros sabemos de eso. Y el diablo es especialista en estar todo el tiempo sembrando la duda, enviando dardos de fuego. Y esos dardos de fuego van cargados de duda, de incredulidad, de temor. Entonces, cuando nosotros nos equivocamos, pecamos, le fallamos a Dios, vienen esos dardos de fuego que dice, tú no eres cristiano. ¿Para qué vas a la iglesia? No seas hipócrita. No seas falso. ¿A qué va a la iglesia? ¿Para qué sigue leyendo la Biblia? ¿Para qué intenta orar? No sea hipócrita. ¿Y cuántos han, por no entender esto, han caído y se han vuelto atrás? Porque han dicho, sí, evidentemente, yo para qué voy a la iglesia, yo para qué sigo orando, yo para qué intento ser cristiano. Y no se dan cuenta que esa lucha que hay allí es la presencia del Espíritu Santo en ti. Si no hubieras nacido de nuevo, si el Espíritu Santo no estuviera en ti, te daría igual. Por eso lo importante de que tan pronto se comete un pecado, haya esa actitud de arrepentimiento. Porque cuando eso no sucede, entonces viene la cauterización del corazón. El corazón se cauteriza y llega un momento en el que te da igual pecar o no pecar. Hay una reincidencia continua. Y entonces, como lo hemos dicho otras veces, como cantaba José Alfredo Jiménez y Julio Iglesias, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Tropecé de nuevo y con el mismo pie. ¿Alguno de ustedes le ha pasado? ¿Alguno de ustedes le ha pasado? Allá la hermanita se está sobando el pie. Pero, ¿para qué nos está diciendo esto el Espíritu Santo? ¿Para que nos volvamos descarados, sinvergüenzas, conchudos?
o para que haya un alto, un pare, y comience verdaderamente a disfrutar de la seguridad. Miren algunos textos aquí, seguramente los van a colocar ahí, pero el primer texto que les mencioné, Romanos capítulo 8, versículos 15 al 17. Romanos 8, versículos 15 al 17. No sé qué versión usan para colocar allí, pero aquí en esta versión, Romanos 8, ¿qué les dije? Entonces aquí nos dice, en esta versión que es la Biblia de las Américas, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Quién es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? ¿El pastor puede dar testimonio? No. ¿Su familia puede dar testimonio? No. El único que da testimonio a tu espíritu, allí en tu interior, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo puede Él darte testimonio si tú no tienes comunión con Él, si tú no hablas con Él, si tú no le preguntas, si tú no eres amigo de Él? ¿Cómo puede el Espíritu Santo dar ese testimonio? Cuando viene esa duda, cuando viene esa incredulidad, cuando viene esa situación a tu vida, ¿qué haces? ¿Le crees al enemigo, al padre de la mentira que te dice, tú no sirves para ser cristiano? ¿O le crees al Espíritu Santo que te dice, tú eres hijo de Dios? No he terminado mi trabajo en ti. Estás en proceso. Amén. Estás en proceso. El que comenzó en vosotros la buena obra, la llevará a la perfección hasta el día de Jesucristo. ¿Y quién fue el que comenzó en nosotros la buena obra? El Espíritu Santo. ¿Recuerda que mencionamos allá Génesis 1:2? No se les olvide. Cada uno de ustedes ponga allí su nombre. Así estaba mi vida antes de conocer a Cristo, desordenada y vacía. Pero el Espíritu Santo vino y puso orden en mi vida. Amén. Les doy otros textos allí de este primer punto. Por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Pero el que rehúsa, pero el que ¿qué? El que rehúsa, el que se niega a creer en Jesucristo, ¿qué dice? No verá la vida, porque la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? La ira de Dios está sobre él. Tengan muy en mente ese texto. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, en presente. Amén. Por eso hoy es día de salvación. Este es tiempo de caminar de la mano de Dios. Un versículo más aquí para complementarles. Juan
5:24. Ese es un versículo hermosísimo, hermosísimo, sobre la seguridad. ¿Qué dice Juan 5:24? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Y qué? Y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Amén. Miren esa seguridad tan impresionante. Hay otros versículos aquí, pero no los voy a tocar. No alcanzamos. Miremos un poquito el segundo punto aquí, que era la segunda señal evidente de pertenecerle al Espíritu Santo, que decíamos hace 8 días. Un verdadero discípulo de Jesucristo vive manifestando el carácter cristiano. Amén. Amén. Un verdadero discípulo de Jesucristo vive manifestando el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Gálatas 4:19, Pablo le dice a esta iglesia: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Hasta cuándo? Entonces les decía hace 8 días, por eso no estamos para entretenerlos. Esto no es para entretenerlos. Nos preocupa cuando una iglesia solamente organiza actividades para entretener a la gente. Gravísimo, gravísimo. Porque la iglesia no existe para entretener a la gente, sino para prepararlos para la vida eterna. Amén. ¿Alguno de ustedes vio la película El progreso del peregrino de Juan Bunyan? Ahí está en YouTube, aquí la pueden presentar. Excelente, excelente, excelente película. Y ahí están muchos ministerios. El progreso del peregrino se llama. La encuentran allá en YouTube y aquí la pueden presentar, ver en sus casas también. Y cuando llega el ministerio del pastor, ¿cuál es la función del pastor allí con los peregrinos? Es mostrarles el camino al cielo. Ellos han pasado por unas situaciones difíciles. Ese peregrino le ha tocado pelearla duro. Pero cuando llega al lugar donde están los pastores, la función de los pastores es mostrarle a la gente el camino al cielo. Y desde ahí los pastores en la película tienen como unos telescopios especiales, y entonces los peregrinos a través del telescopio miran la ciudad celestial. Hermosísimo. Amén. Se la recomiendo. Entonces, nosotros no estamos para entretenerlos. Yo sé que a veces la gente se molesta cuando el pastor regaña. ¿Y este quién se está creyendo? Vengo y le traigo mis diezmos y antes me regaña. Vengo y le traigo mis ofrendas y antes me regaña. ¿Qué se está creyendo? No, es que nuestra función es esa. Es exigirles, es prepararlos para la vida eterna. Amén. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hasta que la gente vea realmente a Cristo en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Amén. Esa es la función. Ese es nuestro dolor. Esa es nuestra preocupación. No tanto llenar recintos, así sea 1, 2, 3, 5 personas, pero prepararlos para que vivan la vida eterna. El apóstol Pablo repite en muchas ocasiones: hijitos, esta es mi función, mostrarles el camino, la vida eterna.